y vamos a aplicar. Vamos a ver ejemplos y vamos a resolver. ¿Listo? Comencemos entonces. Miren acá. A ver, yo voy a poner pausa en la grabación. Para resolver estos ejercicios, quiero que pongan mucha atención en las fórmulas en las tres primeras. Derivada de una constante. Si la función es igual a un número, su derivada es 0. Si la función es simplemente x, la derivada es 1. ¿Ya? Y también quiero que recuerden las propiedades básicas de las derivadas. Una constante por una función, la derivada de una constante por una función es la constante por la derivada de la función. Esas quiero que se las anoten ahorita, las vamos a aplicar. Derivada de una constante por una función es la constante por la derivada de la función. Esa quiero que la recuerden. Las otras. Derivada de un número es 0. Derivada de x es 1. Derivada de una función. Derivada de una función potencia o de un término algebraico. Es decir, un término que consta de un coeficiente o número constante, una variable elevada a una potencia, la derivada de esa función consiste en bajar el exponente para que multiplique el coeficiente y el nuevo exponente va a ser el que había menos 1. Miren, aquí bajó el exponente a multiplicar el coeficiente y el nuevo exponente es el que había menos 1. ¿Está entendido hasta ahí, jóvenes? Sí. Anótenlos o recuérdenlos porque los vamos a aplicar ahora. ¿Ya? Entonces, aquí están los ejercicios. Vamos a ver estos ejercicios. Si la función f de x es igual a 3, significa y igual a 3. ¿Cuál será la derivada de esta función? ¿Quién me dice? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuál será la derivada de esa función? Cero. Maricel dijo 0. ¿Por qué, Maricel? La derivada de constantes. Perfectamente. Miren, si la función f de x es igual a un número, a una constante, entonces la derivada de esta función f de x es 0. ¿Por qué? Porque derivada de una constante es 0. Y eso viene de acá. Si la función es una constante, la derivada de esa función es 0. ¿No ve? Ahí está. Habemos aplicado lo que les pedí que vean. Ahora, miren acá. Si la función f de x es 4e, ¿cuál será su derivada? ¿Alguien me puede decir? Maricel ya participó. ¿Alguien más? A ver. También es 0 porque es constante. ¿Y por qué es constante? Pero aquí yo veo una letra E. ¿Qué opinas, Carla? Y la E también es un número. Exactamente. El número E es como el número pi. E vale 2.71 y demás. Es un número irracional. 4 por 2.71 debe ser 14.80 y algo. ¿No ve? Entonces, también su derivada también es 0. Quiero mover ese cuadro verde. Su derivada también es 0. Porque 4e es una constante. Derivada de esa constante es 0. ¿Está entendido cómo van a ir resolviendo, jóvenes? Sí, Ahora, ¿quién me dice de este ejercicio 3 de la función f de x igual a x? ¿Cuál será su derivada? ¿Cómo se escribe derivada? Se escribe f' de x. ¿Cuál será la derivada de x? A ver, si la función es x, ¿cuál es su derivada? Jocelyn, a ver, quería decir algo. ¿Cuál será la derivada? Si la función es x,
¿Cuál será su derivada? No lo escucho. Puede escribir, por favor. ¿Ya? A ver, ¿alguien se anima? ¿Cuál será la derivada de la 3? Uno. ¿Por qué, José Carlos? ¿Por qué es 1? 1 y Jocelyn, sí. Y ya, está bien en los dos casos, porque y igual a x. Ahí se trata de la función identidad y la derivada de x solita es 1, siempre es 1. ¿Ya? Ahora, aquí hay un reto. ¿Cuál será la derivada de este ejercicio 4? ¿Cuál será la derivada del 4? ¿Y por qué? A ver, ¿quién me puede decir? A ver, si y es igual a 8x, voy a escribir con... Si y es igual a 8x, decimos la función f de x es igual a 8x, ¿no ve? ¿Cuál será la derivada? ¿Cuál será la derivada? F' de x es igual a ¿cuánto? ¿Quién me puede decir? A ver, jóvenes, ¿cuál será la derivada de 8x? Revisemos si gustan. Revisemos. A ver. Revisemos si gustan. Si gustan, revisemos lo que les había pedido anteriormente. ¿No ve? A ver, les dije, revisen las propiedades. Aquí está la fórmula. Derivada de x es 1, pero no es x, es 8x. Derivada de 8 podría ser 0. Derivada de x es 1. Pero hay una fórmula y les pedí que la vean. Les pedí que la vean. Esta de acá. Ay, si la función, si la función es una constante por f, la derivada de una constante por f es la constante por la función f. 8 es constante. La función es x. 8 por x. Entonces la derivada de 8 por x es 8 por la derivada de x. ¿Han entendido eso? A ver, recuerden esa fórmula y les voy a mostrar ahora. ¿Ya? Ahora sí. Miren. Tenemos
Y voy a agrandar. Tenemos esta función. Ya. Tenemos y igual a 8x. Tenemos 8 por la función f de x, que es x. Derivada de eso, podemos decir 8 por derivada de x. ¿Cuánto es la derivada de x, jóvenes? 1. 1. Entonces, la derivada de la función, lo voy a hacer así con espacio acá para que vean. La derivada de la función f de x es igual a 8 por 1. ¿Y el resultado da cuánto? 8. 8, nada más. ¿Ya? Esto lo hemos hecho aplicando la propiedad de derivada de una función. A ver, aquí hemos dicho. Derivada de una constante por una función es igual a la constante por la derivada de la función. ¿Ya? Eso es lo que acabamos de hacer. Si quieren no lo pongo ahí, lo voy a poner acá. Ahí está. ¿Ya? Aquí hemos aplicado esa fórmula. ¿Listo? Hemos aplicado esa fórmula. Ahora lo voy a dejar eso escrito ahí con color blanco para que se vea. Eso es una forma de resolver. Hemos dicho, la función era k por f. ¿No es cierto? La función 8x es 8 es k, f es x, ¿no es cierto? X es una función, es la función identidad. Como hemos visto aquí, derivada de x es 1. Pero derivada de 8x no hay en la fórmula, pero hay la propiedad. Una constante por una función, su derivada es la constante por la derivada de la función. Entonces la constante es 8 por la derivada de x es 1. ¿Está entendido hasta ahí, jóvenes? Espero que sí esté entendido. Ya. Ahora vamos a ver otra forma de resolver este mismo problema. Otra forma de resolver el mismo problema. A ver, en este color celestito. Y voy a resolver acá. A ver, tenemos y igual a 8x. O le podemos llamar f de x es igual a 8x. En este caso, pueden ver que se parece a una función donde tenemos a por x elevado a la n. ¿Ya? A por x elevado a la n. ¿Listo? Esto es un término algebraico. ¿Cuál es la derivada de un término algebraico, jóvenes? ¿Cuánto vale n acá? ¿La ven a la n o está muy chiquita? Se ve. ¿Ya? Entonces, ¿qué función es esa? ¿Qué función es esa, jóvenes? Es una función algebraica. Si la función es una constante por una variable elevada a un exponente, es un término algebraico. ¿Ya? Constante por variable elevado a un exponente. Constante por variable elevado al exponente. ¿Cuánto vale el exponente? 1. 1. En este caso, ¿cómo se resolvía?
¿Cómo se halla la derivada? La derivada de la función es baja el exponente a multiplicar a la constante por x y el nuevo exponente es el que había menos 1. ¿Ya? A ver, apliquen eso acá. Lo vamos a aplicar. Miren, lo vamos a aplicar. Vamos a escribir y vamos a decir lo siguiente. Aquí está. La derivada de esta función va a ser igual a el exponente. ¿Cuánto era el exponente, jóvenes? 1. 1. Por la variable que, digo, la constante que hay, 8. Y la variable sigue siendo x, elevado a un nuevo exponente. El nuevo exponente va a ser este de acá. El exponente es el que había menos 1. ¿Cuánto era el exponente? N menos 1. Aquí arriba miren sobre 8 a la, ¿cuánto es? 1. 1. El exponente que había era 1. Y la fórmula dice que hay que hacer con ese 1. Restarle menos 1. Menos 1. Perfecto. Perfecto. Y ahora vamos a escribir el resultado final. ¿Ya? Vamos a escribir el resultado final acá. Y el resultado final dice, la derivada de esa función de x es igual a 1 por 8, ¿cuánto es? 8. 8. 8. 8. X a la 1 menos 1 es igual a x a la 0. X elevada a 0. Y x a la 0, cualquier número elevado a 0, ¿cuánto es? El mismo número. ¿Pero? El mismo número. ¿Cómo que el mismo número, jóvenes? ¿Cuánto es cualquier número elevado a 0? Miren, x elevado a 0 es... X a la 0 es... 1. 1. Cualquier número elevado a 0 es 1. Entonces vamos a tener acá 8 por 1 es igual a... 8 por 1, ¿cuánto es? 8. Directamente. Ah, ¿y cuánto nos salió el resultado hace rato por el otro método? También nos salió que la derivada de x era 8. ¿No ve? Entonces, de esas dos formas llegamos al mismo resultado. Acá hemos aplicado la propiedad. Derivada de una constante por una función es la constante por la derivada de la función. Acá tenemos 8 por la función identidad que es x. La derivada es 8 por derivada de x1, 8 por 1 es 8. En este caso hemos dicho, esta es una función algebraica. La función algebraica es un término algebraico que tiene coeficiente o constante, tiene variable y exponente. El exponente es 1. Tiene esta forma. ¿Cómo se deriva? El exponente baja a multiplicar. Ese 1 bajó, 1 por 8, por x elevado a. El nuevo exponente es el que había menos 1. 1 menos 1 es 0. Y cualquier número elevado a 0 es 1, por lo tanto 8 por 1 es 8. Cualquiera de las dos formas de resolver está bien, es aceptable, es correcta. ¿Ya? Ahora les voy a dar, para que copien, les voy a dar un par de minutitos. Hay preguntas, hay comentarios. 8 por 1 es 1 por 8, está perfecto. Está bien. A ver, ¿por qué 8 por 1 es igual a 1? Ya que el valor, a ver, ¿dónde está? ¿De dónde eran esos comentarios? No le escucho, Jocelyn. ¿Sabe qué haga? No sé si está en computadora o está en celular. Si está en computadora, a veces no funciona. Eh, sí, y ya sé que me escucha. Haga lo siguiente. Donde está su micrófono hay un triangulito. ¿No ve? Donde está su micrófono hay un triangulito. Haga clic en el triangulito. No voy a grabar
esto. Si la función f de x es 87, su derivada ya me han dicho es 0. Si la función es menos 2777, ¿cuánto será su derivada? Y es f de x. Derivada de y es derivada de f de x. Es otra forma de escribir derivada, ¿no ve? ¿Cuál será la derivada de menos 2777? Anímense, aprendan porque esto es facilito para dar el examen. ¿Cuál es la derivada de menos 2777? ¿Están ahí? ¿Me escuchan? ¿O se arruinó mi micrófono? Leticia, Inge sería menos 0 o 0 porque en sí el número es una constante, ¿no ve? perfecto. 0 nomás, ¿ya? No hay menos 0, es 0, Ah, ya. ¿no? A ver, si y es igual a 2, imaginen que esto es pi, ahorita le hago su rayita. Si y es igual a 2pi, ¿cuál será la derivada? 0. ¿Por Y es un qué? número. No, perfecto, Edwin. Entonces la derivada de y es igual a 0. ¿No ve? Porque pi es un número. A ver, a ver, a ver. Muy bien, muy bien. A ver, aquí vamos a colocar. Si y es igual a x, ¿cuál es su derivada? ¿Cuál es la derivada? 1. 1 le puse. Ya. Si f de x es igual a 77x, ¿cuál será la derivada de esa función? 77. ¿Cuánto es, José Carlos? 77. 77. ¿Seguros? ¿Seguros, Carla? José Carlos, ¿seguro? Leticia, Sí, Inge, porque x como tiene 1, después lo bajas, no ve el exponente y se convierte en 0. Y 77 por... 1. eh, ajá, sería 77 nomás. Ajá. Y lo que dice Leticia es, derivamos x a la 1, baja el 1 a multiplicar, 77, y va a ser x a la 1 menos 1, es x a la 0, y x a la 0 es 1, y mucha vuelta. O simplemente se acuerdan, si tenemos esto, su derivada es el número, ¿ya? Ahora quiero que me digan para esta función. La función f de x es 3x menos 1. ¿Cuál será la derivada? Para esto les pido que revisen la propiedad de derivada de una suma de funciones. Aquí tenemos la función 3x menos la función 1. En una suma de derivadas o resta de derivadas. Voy a borrar estas de aquí, ¿ya? Espero que hayan copiado, jóvenes. Si tenemos una resta una derivada de una resta, va a ser derivada de la primera menos derivada de la segunda. Es derivada de una resta de funciones, es derivada de la primera menos derivada de la segunda. ¿Ya? Quiero que recuerden eso. Vamos acá. Si la función f de x es igual a 3x menos 1, tenemos una función menos otra función. Derivada de 3x va a ser derivada de 3x menos derivada de 1. ¿Están de acuerdo, jóvenes? ¿Cuánto es derivada de 3x? 3. 3. Ya, ahora, ¿cuánto es derivada de 1? 0. 0. Entonces el resultado vale 3. ¿Listo?
Entonces, de una función lineal o de una función lineal, su derivada es simplemente el coeficiente que está delante de la variable. ¿Ya? A ver, más reto. La función f de x es igual a 85x. ¿Cuál es la derivada? ¿Cuánto es? 85. Perfecto. Ahora, vamos a ver. ¿Quieren más reto, más complicado? Si la función f de x es igual a... La función f de x es igual a 7x menos 5x más 2 menos 3x elevado a la 7. O está muy complicado. Elevado a la 7. Elevado a la 7. Pues no quiere. 7. Ya. ¿Cuál será la derivada de esto? ¿Está bien? ¿Está fácil o está demasiado complicada, Job? Está bonita, ¿no ve? A ver, ¿cuál será la derivada? A ver, tenemos una suma de funciones, 7x menos 5x más 2 menos 3x a la 7. La derivada va a ser derivada del primer término menos derivada de la segunda función más derivada de este 2 menos derivada de 3x a la 7. ¿Ya? A ver, yo les voy a decir sus nombres y vamos a derivar juntos. ¿Listo? Yo voy a hacer la primera parte, así que derivada de x. Ya está, ya hice yo mi parte. Ahora voy a pedir un voluntario. ¿Quién quiere hacer la siguiente parte? Derivada de 7x, ¿cuánto es? 0. ¿Cómo que 0, Edwin? A ver, otro. 7. 7, Carla. Derivada de 7x es el número que está delante de x. Ya, Edwin, recordar. Menos. Derivada de 5x, ¿cuánto es? 5. 5. ¿Quién dijo 5? José Carlos y Edwin, ¿no ve? Perfecto. Más, derivada de 2, 0. 0. está con voz de ultratumbo, Carlos, parece que está gripado. Menos, derivada de 3x a la 7. ¿Cuánto sería? 1. 1 elevado a la 7. 1 elevado a la 7, a ver. 21x a la 6. A ver, es un término algebraico, Edwin, sígame. Tiene coeficiente, el menos 3, tiene variable el x y tiene el exponente de la variable el 7. Cuando hay un término algebraico, el signo lo dejamos ahí. Entonces nos concentramos. El coeficiente es 3, la variable x, exponente 7. Ahí para derivar, el exponente baja a multiplicar 7 por el coeficiente que había, 3, por la variable. Y el nuevo exponente es el que había, menos 1. El exponente que había, ¿cuánto era, Edwin? Era 7, menos 1. Ahí está. ¿Listo? 7 menos 1. Ahora vamos a continuar con el desarrollo aquí a un costadito. Vamos a decir lo siguiente. Entonces, la derivada de la función x es igual a... Vayamos sumando. 7 menos 5, ¿cuánto es? 2. 2. Más 0. 2. Ajá. 2 más 0. 2. 2. Ahora no puedo sumar, no pueden sumar 7 porque todavía 7 está aquí trabajando. 7 por 3, recién puedo decir menos. 7 por 3, ¿cuánto es? 21. 21, ¿qué cosas? X a 21. la sexta. 21x. Y ahora el resultado del exponente 7 menos 1, ¿cuánto tendría que ser? 6. 6. Exacto. Elevado a la 6. ¿Ya? Ahora,
Ahora, lo recomendable es que ordenen en forma descendente el exponente. Es decir, vamos a ordenar y vamos a decir f' de x es igual a. Lo vamos a ordenar en forma descendente. Vamos a decir, está con su signo negativo, menos 21 x a la sexta, menos 21 x a la sexta, más 2. Más 2. Menos 21 x a la sexta, más 2. Voy a... todo para acá. Ya. Y aquí arribita le pongo a la sexta. ¿Se ha entendido cómo se ha hecho, jóvenes? Sí, G. Y ahí Sí. está el resultado de esta derivada. Vean, era una suma de funciones. Derivada de una suma de funciones es la suma de las derivadas. Entonces, derivada de 7x es 7. Menos, derivada de 5x es 5. Más, derivada de 2 es 0. Menos, derivada de 3x a la 7 es 7 por 3 por x a la 7 menos 1. Sumamos los que se pueden sumar y desarrollamos el término algebraico. Vayan copiando, jóvenes, y si tienen alguna consulta me dicen. Uy, hay 10 preguntas. A ver. A ver. 1, a ver. 1, 0, 85, 75. Ya está muy bien lo que ha estado respondiendo. 0, 21, sí, 21, está bien. Entonces está bien, ¿no es cierto? Lo que hemos llegado, Melanie. Escríbame en el chat, estoy leyendo lo que ha estado comentando. Todito lo que ha comentado está bien. ¿Ya? Todos los demás igual, vayan copiando estos ejemplos y ahorita les voy a proyectar otros. ¿Ya? Entonces ahora vamos a ver las derivadas de una función irracional, de una raíz, de un radical. Vamos a ver la derivada de una función exponencial cuando la variable está en el exponente y la derivada de una función logarítmica cuando la variable está dentro de un logaritmo. Entonces, cuando la variable está dentro de una raíz de grado n, la derivada de esa función va a ser 1 sobre el grado de la raíz por la raíz enésima de ese grado n. Y dentro va a estar x elevado a n menos 1. Adentro está x elevado a n menos 1. Esa es la fórmula. ¿Ya? Pero también podríamos transformar esto en una función con exponente fraccionario, es decir, una función donde la base vamos a tener x elevado a el exponente que es 1 entre n, exponente fraccionario. Eso les voy a mostrar luego. La derivada de una función exponencial cuando la variable está en el exponente consiste en repetir tal como está a la x, ahí está. A va a representar a un número cualquiera. Por ejemplo, si la función es 7 elevado a x, repetimos 7 elevado a x por logaritmo natural de la base que es 7 para ese ejemplo. Si la base es e, si tenemos e elevado a x, su derivada va a ser igual e elevado a x por logaritmo natural de e. Pero aquí no aparece. ¿Por qué? Porque el logaritmo natural de e da como resultado 1. Por eso desaparece. ¿Ya? Debería ser logaritmo natural de e, siguiendo esta misma fórmula. Pero como el logaritmo natural de e es 1, desapareció. Ahora, si la variable está dentro de un logaritmo cualquier, de base cualquiera, logaritmo natural es logaritmo de base e. ¿Ya? A ver, en general, la fórmula dice, si la función es logaritmo en base cualquiera de x, la derivada de esa función va a ser 1 sobre x por logaritmo natural de la base del logaritmo. ¿Ya? Logaritmo en base a de x va a ser 1 entre x por logaritmo natural de esta base. Ahora, si es logaritmo natural de x, su derivada va a ser 1 sobre x por logaritmo natural de e, que es la base del logaritmo natural. Logaritmo natural de e es 1, por eso tampoco aparece acá. ¿Ya? Se los voy a escribir para que lo entiendan.
la derivada, a ver, aquí lo voy a escribir. La derivada y', lo estoy escribiendo así para hacerlo más rápido, va a ser 1 dividido entre x por logaritmo natural de e. ¿Ya? Uno entre x por logaritmo natural de, siguiendo esta fórmula, logaritmo natural de la base del logaritmo. Logaritmo natural es logaritmo en base e. Así que logaritmo natural de e, esto es 1, y 1 por x es x nomás. Por eso al final de cuentas memorizamos la fórmula. Derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. Derivada del logaritmo en base a de x es 1 entre x por logaritmo natural de a. ¿Ya? Y aquí ocurre algo similar. Según esta fórmula, según la fórmula, derivada y' de e a la x, dice e elevado a la x por logaritmo natural de e. Y logaritmo natural de e es 1. Por eso ya no aparece. ¿Listo? Si la función es e a la x, su derivada es e a la x por logaritmo natural de esta e. Y logaritmo natural de e es 1. ¿Ya? Logaritmo natural de e es 1. Logaritmo natural de e es 1. ¿Listo? De ahí es que se obtiene que la derivada de e a la x se repite e a la x. Vayan copiándose estas dos deducciones, por favor, y ahorita vamos a aplicar todas estas fórmulas, ¿ya? Pero vayan copiando. Aquí estábamos aquí, ¿ya? Ahí no. Ahí estamos. ¿Se copiaron lo de la anterior diapositiva, jóvenes? Yo De estas diapositivas. Ya sáquenle una captura. Lo que quiero es que vean la deducción. Si la función es exponencial, su derivada es a la x, la repiten a la x por logaritmo natural de esta base, de a. Si es e a la x, es igualito. E a la x por logaritmo natural de esta base, que es e. Solo que el logaritmo natural de e es 1. Por lo tanto, derivada de e a la x es simplemente e a la x. La derivada del logaritmo en base a de x es 1 sobre x por logaritmo natural de esta base. Derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x por logaritmo natural de la base de este logaritmo que es e. Y ya saben, logaritmo natural de e es 1. Por lo tanto, derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. ¿Ya, jóvenes? Eso era lo que quería que vean. Sáquenle captura a estas deducciones de las fórmulas y veamos con ejemplo cómo se desarrolla. ¿Ya? Entonces tenemos estos ejemplos. Tenemos estos ejemplos. Ya, vamos a verlos. ¿Ya? Aquí. Si la función es exponencial, jóvenes, si la función es una potencia o es un término algebraico, ¿cómo era la derivada? ¿Recuerdan?
Se baja el exponente multiplicar por la base Exacto, y 5 baja a la multiplicar variable se le disminuye un número. una unidad. Así, Sí, ¿verdad, Leticia? El 5 baja a multiplicar al 6 por X y el exponente nuevo es el que había menos 1. Pero ahora hay que hacer las operaciones estas. 5 por 6 es 30. 5 menos 1 es 4. Así que el resultado de derivar 6x a la quinta es 30x a la cuarta. Esa es la derivada de esta función. ¿Está bien? ¿Está entendido, jóvenes? Sí, Ya, ahora, la derivada de una función radical o de una raíz, les dije es 1 entre el grado de la raíz por la raíz de este grado, raíz cúbica. ¿De qué? De x elevado al grado de la raíz menos 1. ¿Ya? Entonces, realizando las operaciones, queda 1 sobre 3 raíz cúbica de x al cuadrado. ¿Ya? Sin embargo, podemos hacerlo de otra forma. Podemos hacerlo de esta forma. Miren, vamos a derivar así. Y la función f de x, la función f de x es igual a esa expresión es igual a raíz cúbica de x. Ahorita termino de dibujar. Raíz cúbica de x. Eso lo puedo expresar de esta manera. Eso yo lo puedo expresar de esta manera. X, eso es igual a x elevado a el grado de la raíz entre el grado, digo, el grado de la variable entre el grado de la raíz. Es decir, aquí voy a escribir así. 1 entre 3. ¿Ya? Raíz cúbica de x es lo mismo que x a la 1/3. El grado de x entre el grado de la raíz. Hemos convertido una radical en un término algebraico. ¿Cómo se deriva un término algebraico? Vamos a escribirlo. La derivada de la función x es igual a el exponente baja, 1/3, por la variable elevado al exponente que había menos 1. Entonces, el exponente que había, ¿cuánto era? 1/3 menos 1. ¿Cuál es el resultado de esas operaciones? Veamos. Derivada de x es igual a 1/3 por x a la. 1/3 menos 1, ¿cuánto queda? Menos 2/3. ¿Ya? Menos 2/3. Ahora, 1/3 de x a la menos 2/3 queda de esta manera. F' x es igual a, fíjense, 1 entre ahora sí, 1 entre 3. Listo. Ahora, x a la menos 2/3, cuando está elevado a exponente negativo, significa que está aquí abajo. X a la 2/3. Y sabemos que algo elevado a un exponente fraccionario significa que está dentro de raíz. Entonces, f' de x es igual a 1 entre
Voy a poner la línea de división. 1 entre 3 por raíz de x elevado al cuadrado. Son propiedades de las raíces. Y la fracción del exponente fraccionario es el grado de la raíz. Se ha llegado al mismo resultado que la fórmula. 1 sobre 3 raíz cúbica de x al cuadrado. 1 sobre 3 raíz cúbica de x al cuadrado. Entonces pueden aplicar la fórmula que dice derivada de una función que es raíz enésima de x es 1 sobre n por raíz enésima de x a la n menos 1. O pueden convertirlo en una función con exponente fraccionario como un término algebraico y divide. ¿Ya? Y derivan y van a hallar el resultado que es el mismo. ¿Listo? El último ejemplo. Si la función es f de x igual a 2x, ¿cuál es su derivada? Aquí está la fórmula, ¿no? Derivada de No, eso es para el logaritmo. Derivada de un número elevado a x es, repetimos, el número elevado a x por logaritmo natural de esta base. Que es lo que tenemos acá en este ejemplo. Y ahí termina esta derivada. Derivada de una función exponencial, cuando la variable está en el exponente, dice, copiamos tal como está la base elevado a la variable x por logaritmo natural de esta base. Y ahí termina ese ejercicio. ¿Ya, jóvenes? Entonces vayan copiando, por favor. Vayan copiando, sáquenle captura. Vayan copiando o sáquenle captura. Les voy a dar 2 minutitos. Ahora vamos a ver las funciones trigonométricas. Si la función es seno de x, entonces si la función es seno de x, la derivada es coseno de x. Si la función es coseno de x, la derivada es menos seno de x. Si la función es tangente de x, la derivada es 1 más tangente cuadrado de x o 1 sobre coseno cuadrado de x. Cualquiera de las dos es válida. Si la función es arcoseno de x, la derivada es 1 sobre raíz cuadrada de 1 más menos x al cuadrado. Si la función es arcocoseno de x, la derivada es menos 1 sobre raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Si la función es arcotangente de x, la derivada es 1 sobre 1 más x al cuadrado. ¿Ya? Entonces estas no las vamos a usar mucho, pero saquen una captura para que las tengan. ¿Ya? Saquen una captura. Y vamos a continuar. Aquí está el ejemplo. Si la función es seno de x, la derivada es coseno de x. Si la función es coseno de x, la derivada es menos seno de x. Así de rápido. ¿Ya? Pero si fuera, por ejemplo, la función igual a 7 seno de x, tenemos constante por la función. La derivada va a ser la constante por la derivada de la función. Si tenemos 7 seno de x, la derivada va a ser 7 coseno de x. Si tenemos 7 coseno de x, la derivada va a ser 7 por menos seno de x, va a ser menos 7 seno de x. ¿Listo? Aquí en la captura vamos a continuar. Y aquí hay otros, aplicando esta propiedad. Aplicando esta propiedad. K por f de x, la derivada de una constante por la función es la constante por la derivada de la función. Y aquí hay ejemplitos. ¿Ya? Yo les voy a mandar estos ejemplos para que los vean y los vayan practicando. ¿Ya? Y aquí está con sus explicaciones. Okay. Una constante por logaritmo natural de x, ¿cómo se deriva? Menos 3/5 por logaritmo de x, ¿cómo se deriva? Ya les voy a mandar estos ejemplos. Y ahora sí, la tareita. Derivada de una constante es c.
Entonces, derivada de toditos estos son números. Derivada de toditos estos es 0. Se los adelanto. Derivada de una función potencia. Toditos estos, derivada es el exponente baja a multiplicar a la constante por x elevado al exponente menos 1. Toditos estos los derivan y yo les voy a decir cuáles me van a presentar. ¿Ya? A ver. Un número del 1 al 10, ¿qué número les gusta, jóvenes? Ya, el 4. Bonito ejercicio. ¿Cuál más? Uno más. Denme uno más, un hito más. Melanie escribió. El 1, ya. El 1 y el 4 me van a presentar. ¿Listo? El 1 y el 4. Del anterior, igual van a cargar fotos a Moodle del 1 y el 4. ¿Ya? Derivada de la 1, derivada de la 4. Esta otra, derivada de una función exponencial, cuando la variable está en el exponente. Van a cargar de la 1 y de la... No, pues la 4 ya está resuelta. ¿No? Bueno. De la 1 y la 5. Hagamos la 1 y 5. Y está resuelta. 1 y... Sí, 1 y 4. De la 1 y 4. Aquí, derivada de una función logarítmica. Tenemos constante por la función. Entonces, derivada de la 1 y derivada de la 4. ¿Ya? Aquí de las funciones trigonométricas, de la 1 y de la 4. Muy fácil. ¿Ya? Hasta ahí. Vean que es facilito. Pueden derivar toditas estas y les va a tomar 1 hora o 2. ¿Ya? Pero para la tarea yo les voy a pedir que solo la 1 y la 4 de estos ejercicios. ¿Está bien, jóvenes? ¿Está entendido? Sí. Ya. Vayan haciendo, por favor, y el sábado vamos a continuar, vamos a revisar y vamos a ver algunos ejercicios más y otros conceptos y ejercicios de derivada. ¿Ya? Entonces ahí terminaríamos por hoy. Que estén bien, jóvenes. Buenas noches. Hasta el sábado. ¿Ya? Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego, jóvenes. Que estén bien. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hasta